Y la semana pasada estuve hablando y le estuve mostrando de cómo Satanás buscó en entrar en la raza humana, influenciarlos para encaminarlos en el mismo camino que él caminó cuando se rebeló contra Dios. Se rebeló contra Dios y él actuó, la palabra de Dios dice que él se rebeló por la iniquidad que se encontró en su corazón, por la iniquidad que se encontró en el corazón de Satanás. Y él caminó entonces, del momento que se encontró esa iniquidad, hizo un plan en su mente, tristemente por su orgullo que se enalteció, pensó que podía ser mayor que Dios y quiso usurpar el trono del Dios Todopoderoso. De esa misma manera, él operó de manera sediciosa, con sedición en su corazón, y engañó una tercera parte de los ángeles, que terminaron siendo ángeles caídos que lo siguieron a él. Y tristemente, de ese entonces en adelante, Satanás ya tenía por experiencia lo que es una caída, y Jesucristo dice la palabra que lo vio caer desde el lugar de autoridad que tenía, lo vio caer como un rayo, dice la palabra, aquí a la tierra, como un rayo cayó. ¿Por qué? Porque perdió su posición de autoridad, perdió su relación con Dios. Él fue el primero que lo experimentó. Y desde ese entonces en adelante ha querido entrar a la raza humana, lo intentó y logró llevar a Adán y Eva por el mismo camino de la independencia, comiendo fruto de sabiduría de un árbol que Dios le dijo: no coman de ese fruto, no coman de ese árbol. ¿Cuál era ese árbol? Cuando leemos el libro de Génesis, vemos de que ese árbol es el árbol del conocimiento del bien y del mal, la cual Dios le dijo: no coman, porque en el momento que comen los ojos se les serán abiertos y van a tener una experiencia con la desobediencia, con el pecado. Y de ese momento en adelante la iniquidad entra a la raza humana. Y hace unas semanas atrás, donde la pastora estuvo hablando acerca de la iniquidad, y Dios me mostró a mí en esta semana que va a continuar trayendo revelación y entendimiento en sus corazones de lo que es el poder de la liberación, para que puedas romper con esa iniquidad con la cual el ser humano lucha en todo tiempo. Nosotros como creyentes estamos viviendo en unos últimos tiempos. La iglesia está viviendo en últimos tiempos, donde la Escritura dice que la maldad se aumentará. De hecho, me gustaría que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 24. ¿Y por qué tengo que enseñarle esto? Estamos en los últimos tiempos. Y si hay un versículo entre muchos que hay que hablan de los últimos tiempos, este es uno de los versículos que está marcando el tiempo ahora. Este es uno de los versículos que vemos el cumplimiento de lo que Cristo habló, para que nosotros como iglesia estemos pendientes y podamos caminar en toda libertad que Él tiene siempre para proveerte. Mateo 24, versículo del 8 al 12. Si están ahí, díganme amén. Dice Jesús: y todo esto será principio de dolores. Y estamos hablando de los últimos tiempos. Los últimos tiempos, porque la venida de Cristo está cerca. Y Dios tiene que trabajar con los corazones, con nuestros corazones y con los corazones de muchos creyentes. Y le voy a mostrar de qué es. Y quiero continuar con esta segunda parte de lo que estuve hablando la semana pasada, acerca de la rebelión. Pero hoy quiero hablarle un poquito más de lo que es la rebelión y cómo opera la rebelión en el corazón del hombre, aún dentro del corazón del creyente, del cristiano. Aún dentro del corazón de un creyente, si no cuidas tu corazón, la palabra de Dios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de tu corazón procede la vida. De tu corazón se desenvuelve la vida. En otras palabras, de tu corazón, que son tus decisiones, la vida se desenvuelve. En otras palabras, se lleva a cabo basado a lo que tú tienes en tu corazón. Muéstrame tu corazón y te puedo decir tu diario vivir, tu manera de ser
habla de la condición de tu corazón. Y la Escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero específico, yo quiero añadirle a esto. Guarda tu corazón de lo que es la iniquidad o operar en la iniquidad. Guarda tu corazón de lo que es la rebelión. La rebelión a Dios. Y hoy les voy a hablar también acerca de la rebelión contra autoridad delegada. Digan conmigo, autoridad delegada. Autoridad delegada es el orden de Dios aquí en la tierra para mantener orden. Estamos viviendo en una generación que quiere destruir todo lo que tiene que ver con Dios y su reino. Esto viene de parte del reino de las tinieblas. Quiere destruir todo lo que es el reino de Dios. Quiere desacreditar a Cristo, quiere desacreditar la palabra. No quiere que los cristianos, no quiere que el creyente camine de acuerdo a la palabra, porque la palabra es el manual de vida. Tú conoces la palabra y camina la palabra, te garantizo que vas a disfrutar la vida. Puede venir aflicción, puede venir tormenta, venga lo que venga, las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida. Y eso es lo que te va a traer paz. Cuando dicen amén a eso, den un fuerte aplauso al dador de la palabra, al dador de vida. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que hace la liberación? La liberación rompe patrones y me gustaría que anote esto. La liberación rompe patrones y paradigma en tu mente errónea, que te conducía antes a vivir de una manera no correcta o de una manera de rebeldía o rebelión. Por eso muchos de nosotros no queríamos venir a los pies de Cristo. Por X y razón, no queríamos congregarnos. Teníamos patrones y paradigmas en la mente que nos impedía venir a los pies de Cristo. Estas mentiras, así mismo, pero Satanás con los demonios, así mismo, pero con los ángeles, los engañó. ¿Para qué? Para apartarlo de su función, de su relación con Dios. Veamos lo que dice Mateo 24, versículo del 8 al 12, y eso es lo que estamos viviendo. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ahora, esto le está hablando a su pueblo. Esto le está hablando a la iglesia. Y lo estamos viendo, gente. Estamos viviendo una generación donde esta generación que estamos viviendo es una generación o la estructura del sistema del mundo es para venir fuerte contra la iglesia, para venir fuerte contra Dios. Esta generación está alimentando el ego humano, el ego. El ego se conecta con el orgullo. Hoy en día los psicólogos, la gente quiere ir a buscar profesionales para que lo ayude con la falta de paz en su corazón. Y los profesionales o los psicólogos, no tengo nada contra ellos, lo que son, los que están alineados con Dios. Los otros, los que operan en mentira. Pero no le dicen a la gente el problema que tiene en su corazón. ¿Cuál es el problema más grande que el ser humano tiene en su corazón? Que lo fortalece en la rebelión, lo fortalece en la iniquidad. Anótelo, ¿sabe cuál es? En el ingrediente, el orgullo. El orgullo es el ingrediente que hoy en día está trayendo esta corrupción en el alma. Porque luego el orgullo solamente mira el ego, mira lo que siente. Y el orgullo quiere ejercer todos sus derechos. Por eso hoy en día vemos hoy en día que quieren venir contra las leyes establecidas por Dios, porque esta generación no quiere el orden de Dios en la tierra. El orden de Dios en la tierra es lo que trae paz y orden, y por eso estamos en una generación que está perdiendo lo que es la paz. Anda buscando dónde encontrarla. Quieren ir a los psicólogos, pero los psicólogos no le dicen una verdad. ¿Cuál es esta? Que esta generación está lidiando grandemente con el ego, con el humanismo, con que yo todo lo puedo sin Dios. ¿Eso a dónde se inició? Eso se inició en la iniquidad, cuando Adán y Eva decidieron comer de un árbol que iban a adquirir conocimiento y entendimiento fuera de Dios. Fuera de Dios. Satanás los engañó. ¿Qué Satanás le dijo? Satanás le dijo, no. Tú no vas a usted, no van a morir. Léalo. Dile que está a tu lado, lee la Biblia. Génesis capítulo 3 está ahí, lee la Biblia. Y Satanás los engañó y le dijo, no, los engañó. Es que Dios no quiere que ustedes sean igual a Él. ¿Qué quiso plantarle Él en el corazón a ellos? Ellos que se visualicen y tengan apetito de lo que es adquirir conocimiento sin estar bajo autoridad. Come on. El Dios omnisciente, que significa que Él conoce todo, pasado, presente, futuro, todo lo conoce, todo lo sabe. ¿Qué mejor fuente de sabiduría que esa? Voy yo entonces a buscar
una creación o conocimiento de una creación, teniendo un Dios todopoderoso que me puede guiar en la vida con toda sabiduría. La sabiduría de Dios es lo que va a traer el fruto de la vida abundante que tú quieres. La sabiduría Dios te la da, tú la aplicas en la vida y vas a ver los buenos resultados de la vida, pero la sabiduría está en Dios. Entonces, ¿qué hizo Satanás? ¿Cómo Satanás viene o cómo Satanás quiere traer caos? Porque eso es lo que él quiere. Vino, engañó a Adán y Eva, lo quiso encaminar por donde él mismo caminó. ¿Por qué? Porque él mismo terminó poniéndose la soga al cuello y se guindó, queriendo vivir independiente y pensando que iba a ser mejor que Dios, que iba a tener mejor conocimiento que Dios. Por eso hay tanto humanismo operando en esta generación, está alimentando tanto el ego. Pero veamos versículo 10 también en este capítulo. Versículo dice que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero vea lo que dice el versículo 12, poderoso. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad. Ahora, me gustaría que anote esto. ¿Cuál es el origen de toda maldad? ¿Cuál es el origen? Anótelo. La iniquidad en el hombre. La iniquidad es el origen. La rebelión, la maldad se está aumentando por la iniquidad. Y le digo esto. Esto que se está profetizando o esto que Cristo declaró se está viendo hoy en día aún dentro de la iglesia. ¿Por qué? Entienda lo que es la autoridad delegada de Dios. La autoridad, cuando Dios creó a Adán y Eva, cuando Dios creó la humanidad, lo creó a su imagen y semejanza para que el hombre sea una extensión de Dios en la tierra y que sea autoridad delegada. Autoridad delegada. Donde hay estructura o autoridad delegada, hay orden, el orden de Dios. Y es ahí donde Dios desata bendición. Autoridad delegada. Diga conmigo, autoridad delegada. ¿A dónde vemos autoridad delegada? Lo vemos dentro de la estructura gubernamental también, dentro de una nación. Por eso la Escritura dice que oremos por el gobierno de una nación. Lo vemos, número 2, ¿sabe dónde lo vemos también? Autoridad delegada. Lo vemos dentro del hogar, porque así lo estableció Dios. Él constituyó el orden dentro de una casa. El orden de autoridad delegada dentro de una casa, ¿quién es? Todo empieza por una cabeza. En una casa no puede haber dos cabezas. En un cuerpo no puede haber dos cabezas. Hay dos cabezas y te encuentras con un monstruo. Dile que está a tu lado, dice, te encuentras con un monstruo. En la casa tiene que haber una cabeza. Ese es el orden, esa es la autoridad delegada. ¿Quién? Vamos, iglesia, ayúdeme. ¿Quién es la cabeza en la casa? ¿Quién? Así lo estableció Dios. Bismarck dice, el hombre. Así lo estableció Dios. ¿Por qué? Dios lo diseñó de esa manera, para él mantener orden en la casa. Esta generación como nunca antes. De hecho, quiero aprovechar y quiero felicitar a todo hombre dominicano en esta casa. El Día de los Padres en Dominicana. Amén, iglesia, denle un aplauso. Felicite esos hombres. Por eso es que Satanás en esta generación quiere venir contra la figura paternal. Pero fuerte, fuerte. Y por eso muchos hombres hoy en día se ven las cárceles llenas de hombres como nunca antes. ¿Por qué? Para romper la estructura del orden de autoridad que Dios estableció. Rompes la estructura y lo que te vas a encontrar con caos. Por eso es que hay tanta falta de paz en los corazones. Me impactó esta mañana cuando la pastora está ministrando, donde vi que el Espíritu de Dios se estaba moviendo poderosamente para traer paz en los corazones. Y eso es lo que esta generación o este sistema del mundo quiere traer: caos. ¿Para qué? Para que no haya paz y haya confusión. Porque donde falta paz y hay confusión, empieza la división, empieza la contienda, y lo quiere traer dentro de la casa,
Lo quiere traer en el matrimonio, lo quiere traer dentro de la iglesia. ¿Y cómo se inicia esto? Anótalo, anótalo. Where's everybody at? Where's Chiquito at? Anótalo. Iniquidad, anótalo. Iniquidad, maldad, iniquidad, rebelión. Donde hay iniquidad, se levanta la maldad, se levanta la rebelión y eso empieza a producir caos. Empieza a producir caos dentro de la casa. Empieza a producir caos para traer confusión con el fin de ¿qué? De Satanás hacer lo mismo que él hizo. Traer división, traer contienda y corrupción. Traer división, traer contienda y traer corrupción dentro de la casa. Thank you, Jesus. Me gustaría que me acompañe el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Y esto es lo que describe de Satanás. Ezequiel 28, versículo 14. Esto es lo que se refiere a Lucifer. Que Lucifer, anótelo, Lucifer significa uno que porta luz. Uno que porta luz. Cuando Lucifer en su rebelión, en su corazón, cuando se halló iniquidad, que terminó rebelándose, dice que cayó y terminó tristemente. Tristemente se le apagó la luz. Se le quemó el bombillo. Hoy en día son ángeles, dile que está a tu lado, se le quemó el bombillo. Se le quemó la luz. Hoy en día esos ángeles y esa tercera parte que él le trajo, él con su iniquidad y con su rebeldía, con su iniquidad y con su rebelión, pero quiero hablarle hoy también de otro, este tercer elemento, que es la sedición. Digan conmigo sedición. Sedición. ¿Qué es sedición? Anote lo que es sedición. Me gustaría que anote, quiero definirle lo que es la sedición. Sedición es un acto criminal contra la autoridad delegada puesta por Dios. Un acto, y asimismo criminal, aquí en este país. Si alguien es cargado con sedición contra el gobierno, ese, por ley, estamos hablando de cadena perpetua. Estamos hablando de cadena perpetua. ¿Por qué? Porque está viniendo lo que es contra autoridad delegada. Contra lo que es la autoridad o el gobierno. Y anote esto, el gobierno existe para traer orden. El gobierno existe para traer orden. El reino de Dios es invisible. Pero el reino de Dios es invisible, no lo vemos. Pero el reino de Dios está en nosotros y se manifiesta a través de nosotros. Entonces el reino, todo reino tiene un orden, tiene una estructura gubernamental para mantener ese orden y tiene su constitución. Estuve hablando en estos días, tiene su constitución. Dentro de la casa, el orden dentro de la casa, si saca la ecuación, si saca la palabra y sacas a Dios dentro de una casa o dentro de un hogar, ¿con qué te vas a encontrar? Con un caos, porque no tiene nada que lo regule y lo gobierne. Sacas al hombre de la casa, ¿con qué te vas a encontrar? Con un caos. ¿Por qué? Porque se rompe la estructura diseñada por Dios para mantener orden. Y le digo esto, anote esto también. Dios bendice donde hay orden. Por eso Satanás quiere encaminar la gente, esta generación como nunca antes, en la rebelión, en la rebelión, en la rebelión. Por eso quiere venir contra las leyes morales de Dios. No quieren saber de leyes morales. No quieren saber de leyes que van a traer paz a tu alma, lo que es lo moral. Por eso quieren venir contra estas leyes y el gobierno, y prepárese, ahí el año que viene hay elecciones. Hay elecciones, seguro, prepárese. Todo el mundo tome la responsabilidad y vote si es ciudadano en esta nación. Pero le voy a dar un consejo. Levante su mano si usted es pobre. Levante su mano si usted es pobre. Si usted se considera pobre. ¿Verdad? Ok. Yo no me considero pobre. Porque yo soy hijo del Dios que siempre suplirá todo lo que yo necesita. ¿Cuánto dicen amén a eso? Tal vez si usted levantó la mano sin conocimiento, ¿verdad?
Pero le digo que la palabra de Dios dice que Él es el dueño del oro y la plata. Él siempre suplirá. Él siempre va a suplir. Por eso a mí un gobierno no me va a vender votos de los que están a favor de los pobres. No me va a vender con ese cuento. Oye, que se lo lleve a otro. ¿Sabe el cuento más viejo en el comunismo? ¿Sabe que ese es el cuento más viejo? ¿Cuántos de ustedes conocen ese cuento dentro del gobierno? No, que están a favor de los pobres, están a favor de los pobres, están a favor de los pobres. ¿Qué pobre, viejo? Man. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo vengo de una generación que en un tiempo fue pobre, pero yo he progresado, yo he avanzado, he trabajado fuerte, he dedicado de mis dones y mi talento, número uno, pero sobre todo camino bajo la bendición de Dios. Si camino bajo la bendición de Dios, Dios hace con toda sabiduría y los dones, hace que yo prospere. No solamente las finanzas, que tú prosperes en tu alma, en tu manera de pensar y tenga paz. Satanás quiere venir contra eso. ¿Con qué? Levantando la iniquidad, levantando la contienda. Satanás quiere venir contra tu paz en tu hogar. ¿Cómo viene? Viene a atacar la cabeza. ¿Para qué? Para romper el orden estructural que hay. Autoridad delegada. Diga conmigo, autoridad delegada. Vamos, toda mujer, agarre, tome la mano de su cónyuge y dígale, yo te bendigo, porque eres la autoridad sobre mi vida. Vamos, dígaselo, mírenlo a los ojos y dígaselo. Es la autoridad de mi vida. ¿Pero para qué? No para que el hombre sea machista. Es para que el hombre alineado con Dios pueda ser una autoridad delegada y pueda reflejar el corazón paternal amoroso de Dios dentro de la casa. Cabeza, manifiestas eso y yo te garantizo, vas a tener una esposa sujeta. Vamos, las mujeres, díganme amén. Ahora, mujeres, donde hay orden delegada y estructurada, no puede haber rebelión. Marido, dile que está a tu lado, no puede haber rebelión. Rebelión es querer vivir sin ley. Rebelión es querer vivir sin orden. Así lo estableció Dios. Querer vivir sin ley. Vamos rapidito, quiero llevarlo. Vamos rápido. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Se lo di la semana pasada. Quiero incluirlo ahora. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Dice, como pecado de adivinación es la rebelión, y como los ídolos, idolatría, es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también ha desechado para que no seas rey. En otra palabra, Satanás, que fue el primero con la iniquidad, el primero que se rebeló, cuando vino a la tierra, que dio el orden ya a Adán y Eva, que eran puros, en la presencia de Dios, Él dice, yo tengo que destruir esto. ¿Cómo hizo? Entró, pero entienda esto. Él vino sutilmente, pero no fue directamente a la cabeza. Fue a la mujer. ¿Por qué? Porque no fue directamente a la cabeza delegada. ¿Por qué? Anótalo. Cabeza delegada tiene un nivel poderoso en lo físico y en lo espiritual. Anota esto, my God. Satanás no se mete en tu casa. Satanás no se mete en tu vida. Cabeza. Siempre y cuando tú estés conectado y seas tú la cobertura de esa casa. Pastor, yo creo que mi esposa cambie. Pastor, yo creo que mis hijos entre en oración. Tú tienes el poder y la autoridad. Satanás siempre quiere venir contra ese orden de autoridad. Y anota esto. Tu relación con Dios como cabeza, y ahí fluye todo poder y toda autoridad, en lo físico y en lo espiritual. De ahí fluye todo. En el momento que hay desacuerdo, en el momento que hay rebelión, ya ese poder no fluye. En el momento que la cabeza se rebela contra Dios, ¿qué es lo que significa rebelarse contra Dios? La pregunta que yo tengo es para esto, para todo el mundo. La pregunta que yo tengo es, ¿quién controla tu vida? ¿Quién controla tu vida? No, yo no dije quién usted quiere que controle su vida. Una cosa que yo quiera que Dios controle mi vida y otra cosa que yo me controlo yo.
Yo tomo mis decisiones a dónde voy a trabajar. Yo tomo mis decisiones qué es lo que voy a hacer. Yo tomo mis decisiones qué es lo que voy a hacer con mi familia. Yo tomo mis decisiones financieras y no consulto con Dios. Pero ¿quién controla mi vida? Dios. La pregunta es esta: ¿están mis frutos, mi conducta, mi persona, mi estilo de vida, mi manera de vivir? ¿Está dando fruto? Como que Dios es el que siempre está en control. Dile que está a tu lado, ¿quién está en control? Si Dios no es el que controla, si Dios no es el que está dando las instrucciones en las decisiones más críticas en la vida de con quién te vas a casar, a dónde te vas a congregar, si Dios, oh my God, una persona que no se congrega se está controlando sí mismo los domingos en la mañana. Ese no puede decir: a mí Dios me controla. A mí no, es conveniente y suena bien decir que Dios me controla, porque suena lo más espiritual y lo más correcto, ¿verdad? Pero la pregunta que yo tengo es: tus decisiones, tu fruto, tu diario vivir, ¿qué es lo que está mostrando? ¿Qué es lo que está revelando? Porque si te controlas tú, ahí no controla Dios. Puede decir que Él es tu Señor y tu Salvador, pero ahí no controla Él. ¿Quién es el que está controlando? El ego. Diga conmigo: el ego. Por eso es que estamos viendo hoy en día que quieren venir contra la ley diciendo: no, yo hago mi cuerpo con lo que me da la gana. Usted puede hacer con un cuerpo, sí, lo que le da la gana, pero hay una vida que está allá adentro y con esa vida tú no puedes hacer lo que le da la gana cuando tú estás embarazada. Vamos, my God. Se lo repito. Hoy en día el egoísmo quiere alimentar el yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana. Yeah. Tienes la capacidad de tomar decisiones. Pero cuando hay una vida en ese vientre, cuando hay una vida, hasta ahí quedó tu autoridad con tu cuerpo. Porque esa vida tiene que proceder. ¿Por qué? Porque esa vida tiene que ver con el plan de Dios y el dador de vida. Él se encargará de lo que Él va a hacer. Él se encargará de cómo va a encaminar la persona en ese procedimiento y por este proceso. Pero por eso es que estamos viendo esta generación que quiere venir fuerte contra las leyes que regulan la vida. Simplemente son leyes que regulan la vida. El ser humano no quiere eso. No quiere ser controlado. Man. Me acuerdo hace muchos años. Días antes, meses antes, me acuerdo que la pastora me hablaba de Cristo, me hablaba de Dios. Ella se había convertido. Y yo me acuerdo haberle dicho a ella que cuando yo vivía en Nueva York, ella vivía en Miami, y yo me acuerdo haberle dicho a ella que ya me tenía harto con las cosas de Dios. Así mismo le dije. Eso fue aproximadamente enero, febrero de 2002, de lo que yo me acuerdo. Todavía no conocía al Señor, Y le decía a ella que me tenía harto con eso, que me hablara de cuando ella regresa a Nueva York. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era yo, el ego, lo mío. A regresar a Nueva York, ¿a qué? Ella se fue de Miami. Imagínense, se fue dejándome a mí. Me botó, me dejó, me abandonó. No la culpo. Yo no estaba en Cristo. Una persona que está en Cristo es como un chivo sin ley. Los dominicanos saben lo que es un chivo sin ley. Eso lo aprendí de mi familia, que son cibaeños. Chivo sin ley. Eso en el Cibao que lo dicen. Un chivo sin ley. Y así mismo hay muchos creyentes clamando que Cristo es su Señor, pero viven como un chivo sin ley. No, usted se equivocó. Dile que está a su lado. No, esa persona se equivocó. Ahí Cristo no es el Señor. Si viene Cristo se quedó. Pero eso es lo que quiere Satanás, poner en los corazones, aún dentro del creyente, la rebelión, la iniquidad, la rebelión. Pero quiero hablarle también de lo que es la sedición. Por eso versículo 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Esta palabra obstinación es terqueza, terquedad. También hay otra traducción que dice terquedad, una persona terca. Ahora, un rebelde contra Dios dice: no, yo vivo la vida a mi manera. A mí esas cosas, no. Eso está diseñado para controlar la vida del ser humano. Viejo, ¿no te das cuenta en el descontrol que te encuentras? Vas por el segundo, tercer, cuarto matrimonio. ¿Por qué? Porque no hay quien regule tu vida. Seguro que sí. Yo quiero que Dios me controle. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios le controle? Yo quiero que Dios me controle. Yo quiero que el Dios todopoderoso y sabio con su Santo Espíritu me encamine en toda sabiduría, en todo entendimiento, en toda santidad. ¿Por qué? Porque yo me encuentro con una naturaleza que dice la palabra. Una naturaleza que el ser humano, nosotros como creyentes, tenemos una lucha entre el espíritu y la carne.
Como creyente. ¿Por qué? Porque todavía tenemos esta herencia de iniquidad en nosotros, que quiere llevarnos a hacer lo que no debemos hacer. Y lo que debemos hacer, la carne te dice, no lo haga, no te congregues, no busque de Dios. ¿Quiere ayunar? No, ayunar no, deja eso para cuando... No. ¿Ayunar de qué? ¿Para qué? No quiere. La misma carne te dice, la misma carne te lo comprueba, que hay un conflicto grande. Acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 7, versículo 14 al 25. Y aquí está claro. ¿Cuál es el conflicto que nosotros tenemos? Satanás quiere alimentar la carne, Satanás quiere alimentarte a ti. Y les hablé la semana pasada de que cómo Satanás alimenta la rebelión. La rebelión se alimenta, número uno, se alimenta por la iniquidad. La rebelión, el vivir sin ley. El vivir sin ley. Uno de los ingredientes que alimenta la rebelión es la iniquidad. La iniquidad es la carne operando. La iniquidad, la carne, la iniquidad opera en el viejo hombre. ¿Se acuerda que le estuvimos enseñando acerca de las maldiciones generacionales que quieren operar en usted porque entró en Adán y Eva? Entró cuando Satanás lo tentó. Desde entonces toda raza humana nace en pecado, nace con iniquidad. Y le estuvimos hablando de que hay iniquidad heredada, que si tú no la rompes en tu vida, aunque no quiera, vas a repetir lo mismo que papá y mamá hizo, que lo llevó al fracaso financiero, fracaso matrimonial. Lo vas a repetir aunque digas que no. ¿Por qué? Porque hay una fuerza operando en tu carne, que la única esperanza que nosotros tenemos es en Cristo Jesús, que me ayude a cambiar, porque si no termino igual que ellos. My God. Les he enseñado de que muchas veces nosotros decimos, yo no voy a hacer, pero cuando criticamos mamá o papá, cuando criticamos, deja que tenga hijos, deja que los jóvenes tengan hijos, a ver si lo van a hacer o no. Y si permite esta iniquidad, esta fuerza que opera en la carne, veamos acerca de esta fuerza que opera en la carne. Versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual. Diré que está a tu lado, las leyes son espirituales. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Esto es el apóstol Pablo revelando un conflicto que él reconocía que estaba en la carne, que estaba en su físico, que estaba en los deseos engañosos de la carne. Pero aquí se está refiriendo al viejo hombre. Él está trayendo este entendimiento para que nosotros podamos entender que la única esperanza que yo tengo con esta vaina, la única esperanza que yo tengo, de hecho, vaina en los dominicanos no es mala palabra, vaina, ¿verdad? No sé, en otro país, en dominicano no es mala palabra. Vaina le llamamos a cosas insignificantes. Versículo 14 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues yo no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Lo que aborrezco, eso hago. 16 dice, si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Si lo que yo no quiero, lo que no es bueno, que Dios me dice, si lo termino haciendo, pues eso comprueba que la ley está ahí para corregir. La ley están ahí para corregir. Y versículo 16 dice, si lo que no quiero y esto hago, pruebo que la ley es buena. 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, digan conmigo, en mi carne. Asegúrate de entender esto claro, lo que es en mi carne, digan conmigo, en mi carne. ¿Por qué? Porque este versículo no es para justificar cuando caminas en la carne. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, camina en el espíritu, en libertad y no en la carne. Porque cuando caminas en la carne te vas a encontrar con este dilema. Esa es la única esperanza que tenemos en Cristo. Versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Dile que está a tu lado, el querer bien está en mí. Pero no el hacerlo. Quiero tomar una pausa aquí. El problema o el dilema que tenemos nosotros no es tanto entender lo bueno y lo malo, porque ya lo conocemos, ya sabemos. Ya sabemos.
Por eso las leyes morales están puestas en nuestro corazón a través de la conciencia. La conciencia es aquello que te dice, estás mal, no lo hagas. ¿Han escuchado ustedes, o yo mismo, gente que me han dicho, pastor, yo como que escuché una voz, o escuché, ¿sabe qué es esa voz? Esa voz es la conciencia, el Espíritu de Dios hablándote a tu alma, diciéndote no lo hagas. ¿Por qué? La paga del pecado es la muerte. La paga significando el resultado del pecado es la muerte. Si no tienes ley, si no tienes orden, si no estás sujeto bajo autoridad, vas a vivir en caos. ¿Cómo no falta paz en tu corazón? ¿Cómo no falta paz? Ahora en esta generación hay falta de paz como nunca antes. Y se andará embobándolo con entretenimiento, con toda esta bobería que existen para calmar la conciencia del ser humano. Para calmar esa conciencia. La conciencia es esa alarma que te dice, no lo hagas, viejo. No lo hagas. No porque viene un castigo de Dios. No. Es que en la vida hay leyes que tú siembras lo que tú cosechas. Siembras mal, dile que está a tu lado. Vas a cosechar mal, viejo. No es un castigo de Dios, te lo buscaste tú mismo. ¿Verdad? Pero nos encontramos con un dilema. ¿Cuál es? Ven que las cosas que no quiero hacer, que sé que no debo hacer, lo hago también. Y el apóstol, y entonces la cosa que tengo que hacer, o nosotros como creyentes, la cosa que tenemos que hacer, cuando no lo hacemos, nos encontramos con un dilema. Y eso es lo que está explicando aquí. Versículo 19 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso yo hago. 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y esto es el apóstol Pablo hablando como creyente. El mal está en ti. Haces mal y tendrás malos resultados en la vida. That's it. Esas son leyes establecidas por Dios. Así funciona. Versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Este hombre interior, anótalo, es el espíritu. Tu parte como un ser espiritual. Versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan. Oh my God, subraya esa palabra, se revela. Y por eso que Satanás quiere alimentar la rebelión. Porque donde hay rebelión no hay ley. Donde hay rebelión no hay ley, no hay gobierno, no hay orden. Versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y esta palabra mente se refiere al espíritu, a tu espíritu. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Atención. La rebelión, el plan de la rebelión es que tú te desconectes de la autoridad absoluta que es Dios para que Él no regule tu vida, sino que tú te la regulas. Y si caminas en independencia, vas a caminar y terminar. Anota esto. El pecado te lleva a donde tú no debes ir. Y te esclaviza por un tiempo que tú no quieres ser un esclavo. Dígamelo a mí. Por eso es que tanta sustancia, el alcohol, la droga, la pornografía, todo esto quiere llegar ¿a qué? A los sentidos carnales. ¿Para qué? Para esclavizar la persona, destruir la persona. Si destruye la cabeza, destruye el resto del cuerpo. Si destruye la cabeza, destruye el resto del cuerpo, destruye la familia. Muéstrame unos padres en rebelión y te garantizo unos hijos rebeldes también. Muéstrame unos padres en rebelión. Versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si esto es una verdad, que hay una realidad que mora en mí y en ti, si no resuelve con esto, viejo, te veo feo, te veo mal. En otras palabras, no porque quiero verte mal, Dios no quiere verte mal, no, porque la ley que está operando de la carne está gobernando tu vida y tiene que ejecutarse los resultados, que es la muerte. Muerte en el matrimonio, muerte en tu persona, muerte almática. ¿Cómo no va a faltar paz? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Le estoy hablando la verdad a alguien. Pero vea la solución. Dice el versículo 24, miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25 dice, gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué significa eso? Vamos rapidito. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Esto fue lo que hizo Dios por ti, para que ya la carne no te gobierne, no te regule, para que la carne no te esclavice y te destruya. Colosenses capítulo 2, del 14 al 7. Mira lo que dice. Esto fue lo que hizo Cristo. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. Pero dice miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dile que está a tu lado, ¿quién me va a librar? ¿Quién te va a librar de este cuerpo de muerte? Y aquí dice claro, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Vea lo que él hizo. Colosenses capítulo 2, del 14 al 17, dice lo siguiente. Que esto fue lo que Cristo hizo, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. ¿Cómo lo hizo? Aquí lo dice. Que nos era contrario, quitándola de en medio. ¿Y qué hizo? Lo clavó. El cuerpo humano, la raza humana con todo el pecado, lo clavó en la cruz de Calvario. ¿Para qué? Para romper ese poder que el pecado, que ese hombre viejo, anótalo, hombre viejo, naturaleza pecaminosa, naturaleza adámica, todo este pecado, todo esto que quiere controlar tu vida, esclavizarte y destruirte. Dale un codazo que está a tu lado. Dice, por eso es la vaina. ¿Qué es lo que tú haces durmiendo? Eso es la carne. Dale un codazo que está a tu lado y dice, despiértate. ¿Qué pasó? ¿En qué versículo que estamos? Esa es la carne. La carne no quiere nada que ver con Dios. ¿Por qué? Porque la carne lo alimenta el ego, lo alimenta el orgullo, lo alimenta todo esto, el pecado, la iniquidad, lo alimenta la carne. ¿Para qué? Para destruirte. ¿Y qué es lo que hay detrás de esto? Satanás, con la rebelión detrás. Pero dice versículo 14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, Cristo agarró esta fuerza, agarró a los demonios, agarró a Satanás, dice la Escritura, quitándola de en medio, clavándola a la cruz. Versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos, denle un fuerte, vamos. Los que tuvieron la revelación, que le fue a muchos. Entienda esto, Cristo murió, crucificó el cuerpo con todos tus pecados y el mío, para que quedes crucificado, pero hay una parte que te toca a ti de aquí en adelante. Ya hizo de su parte. Él desarmó a las tinieblas, destruyó, venció para que tú tengas la victoria, pero hay una parte que te toca a ti a diario. ¿Cuál es? Anótalo. Crucificar el ego, crucificar el orgullo, el egoísmo, lo que yo siento, lo que yo quiero. En tu casa, amárrate. No tienes que expresarlo todo. Deja que Dios sea Dios en tu casa. Deja que Dios sea Dios peleando por los derechos y no lo que yo pienso y lo que yo siento. Hey, deja que Dios pelee por ti. Si Dios va a pelear por ti, ¿para qué tú quieres pelear y meter la mano? Lo vas a empeorar. Dar un codazo que está a tu lado y se vas a empeorar la cosa. Y si tú quieres entrar en el problema y tú quieres pelear por ti solo, ayudando a Dios, ¿para qué Dios se va a meter entonces si ya tú quieres agarrar la rienda y el control y el poder? ¿Para qué? Pero dice la Escritura. Ahora, ¿cómo nosotros podemos lidiar con esta condición humana? Sencillo, no es difícil. Dale muerte al yo, al egoísmo. Dale muerte al egoísmo. Toma tu cruz. Pero eso no puede llevarse a cabo si tú no tienes una relación personal de continuo. Todos los días, en todo tiempo, en tu relación con Dios. Entras en todos los días en tu relación con Dios y sales fortalecido de su presencia, para entonces tú tomar lo que él hizo en la cruz, apropiarte de eso y decirle, no, carne, tú conmigo no puedes. No digan conmigo carne, no, conmigo tú no puedes. Cuando Satanás quiere venir para alimentar tu carne, para alimentar esos deseos pecaminosos, tú le dices, no, hoy no. ¿Pero por qué? Por el poder que Dios te ha dado, siempre y cuando estás alineado con Él, que Él es tu Señor. Ya el pecado no te va a gobernar. Ya el pecado no va a regular tu vida, sino que la bendición, el poder, este poder que viene de parte de Dios para que tú prosperes en todo, sería lo que va a gobernar en tus pensamientos, en tu conducta, en todo tu ser. ¿Cuánto dice, hermana, eso?
Efesios capítulo 4, versículo 21 al 25. Efesios capítulo 4, 21 al 25 dice: si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre, de este viejo hombre que quiere operar en la carne. Dice: despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de tu mente, y vestío de este nuevo hombre que solamente está en Cristo Jesús. Lo que Cristo hizo en la cruz fue el poder que desató para tú quitarte del viejo hombre y entrar y ponerte este nuevo hombre. Ahora, ¿a dónde yo me pongo? ¿A dónde yo encuentro este nuevo hombre? Este nuevo hombre es en el Espíritu de Dios. Cuando tú le entregas todo tu ser, Dios hace un intercambio y empieza una nueva obra en ti como una nueva persona. Versículo 24 dice: vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es una parte que te toca a ti. Y hoy quiero llevarte a un compromiso. Número 1, si nunca has recibido a Cristo como Señor y Salvador, abre tu corazón y permítelo entrar. Él traerá orden a tu vida. Y Él dice que cuando tú lo dejas entrar, hay una promesa para eternidad, que es la vida eterna. Esa vida eterna empieza no cuando tú mueres y vas al cielo. Esa vida eterna empieza en el momento que tú le entregas tu vida a Cristo. Él entra a tu corazón y empieza a reestructurar todo tu interior. Y vas a entender lo que es la paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él lo promete. Donde hay caos, no hay paz. Donde quitas el caos, el desorden, y pones orden, pones estructura. Y pones el orden y la estructura de Dios, que es amor. Pones la estructura de Dios en tu casa, en tu hogar, en tu corazón, en tu vida. My God, esta es la mejor vida. Yo nunca, en mi vida no tenía ni idea. Yo hubiese querido tomar esta decisión. Lo hice cuando tenía 26 años. Lo hubiese hecho más joven. ¿Cuántos dicen amén a eso también? ¿Cuántos de ustedes hubiesen querido tomar la decisión de entregarle su vida a Cristo muchos años antes? ¿Cuántos de ustedes están disfrutando de esta vida abundante? Que Cristo es el que te regula. Cristo es el que te pone en orden. Cristo es el que te llama la atención y te dice: hijo, yo quiero lo bien para ti como un buen padre. Déjame a mí obrar en tu corazón. ¿Qué yo tengo que hacer? Crucifica el egoísmo. Él es lo que yo pienso, lo que yo quiero, no porque yo pienso que debe ser así. No siempre. Dile que está a tu lado: no siempre. No es como tú siempre piensas que es. No necesariamente. Aunque tú tengas la razón, calla y deja que Dios sea Dios. Deja que Dios sea Dios, se va a resolver. Crucifica el ego. Los pensamientos, mis pensamientos, yo creo que es así. Oh my God. ¿Por qué? La rebelión se equivale a la idolatría. ¿Sabe por qué? Porque un rebelde, un testarudo, un rebelde, tristemente, se idolatra a sí mismo. Piensa que todo se lo sabe. Piensa que todo lo sabe y va a hacer lo que piensa que es lo mejor, no sabiendo que le va a llevar al fracaso. Cristo te dice hoy: déjame entrar en tu corazón, déjame entrar en tu vida. Pero si te apartaste, esta es la oportunidad de reconciliarte. Deja que Dios sea Dios, que Él gobierne tu vida. Él te va a encaminar con mucha sabiduría. Él te va a encaminar con mucho poder. ¿Para qué? Para que camines en santidad y puedas dominar con poder y autoridad aquello que el apóstol Pablo reveló, que es la condición del ser humano caído, la carne. A partir de hoy, no permitas que el viejo hombre, tu vieja naturaleza, opere. Viejo, joven, jovencita, anciano, anciana, va a destruir tu vida. Cristo quiere vida y vida en abundancia para ti. Por eso Él dice: déjame entrar, que te voy a dar vida. Así que ahí donde estás, cierren sus ojos. Si que hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo, esta es la gran oportunidad para abrir tu corazón y dejar que Dios ministre todo tu ser en este momento. Lo único que Dios pide es que tú abras tu corazón y le permitas entrar para Él empezar a iniciar este cambio que producirá vida y vida en abundancia en ti. Si hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo, si nunca lo ha confesado, este es el momento para ese arrepentimiento, que es lo que Dios pide. Y quiero guiarte a hacer esa oración.
Así que si nunca lo has hecho o si quieres reconciliarte ahí sin pena, ¿de dónde estás? Levanta tu mano a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gracias, Padre. Thank you. Iglesia, póngase de pie. Y yo quiero que toda persona que está conectada, yo quiero que cierre sus ojos y quiero que en voz alta, quiero guiarlo a hacer esta oración de arrepentimiento. Toda persona que me está viendo en este momento, digan conmigo: Padre Celestial, en este momento reconozco que soy pecador, que mis pecados me han separado de ti. Te pido perdón y me arrepiento. Hago este cambio de dirección de mente y vida y vengo a tus pies. En este momento, Señor, abro mi corazón para recibirte como Señor y Salvador. Y a partir de hoy, por fe y gracia, recibo tu regalo de la vida eterna. Y sé que estaré contigo. Si muero en este momento, estoy confiado de que estaré siempre en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Cierra tus ojos. Denle un aplauso. Cierra tus ojos. Y quiero que prepares tu corazón en este momento para adorar al Rey. Aprovecha este momento. Yo sé que esta palabra le ha hablado, le ha ministrado muchos corazones. De aquí en adelante el Espíritu de Dios dice: déjame entrar en ti. Quiero trabajar contigo para hacerte libre de estos deseos carnales, pecaminosos, que están diseñados para destruir tu vida, la corrupción, para destruir tu alma, con depresión, opresión, con todo. Aprovecha y abre tu corazón. Y deja que el Espíritu de Dios ahora mismo ministre su poder divino para romper paradigmas y hacerte libre de todo lo que quiere controlar tu mente, los deseos del viejo hombre. Y permite que el Espíritu de Dios fluya con unción, con poder, para romper aquello que te tiene atado, aquello que quiere venir contra los planes y propósitos que Dios tiene contigo. Cierra tus ojos y abre tu corazón en adoración. Thank you, Jesus. Padre, en el nombre poderoso de Jesús.